Estudiantes, muy buenos días. A continuación, en nuestra clase de física, miremos el siguiente ejemplo. Una persona se mueve sobre una plataforma en dirección perpendicular a la dirección de esta. Si la velocidad de la plataforma es 12 kilómetros por hora y la velocidad de la persona es 2 metros por segundo, determinar la velocidad, es decir, norma y dirección con que la persona se mueve con respecto a la vía. En la solución, lo primero, se deben expresar todas las unidades en las mismas unidades de medida. Por ejemplo, 12 kilómetros por hora debemos pasarlo a metros por segundo. De la siguiente manera, 12 kilómetros por hora entendemos que 1000 metros equivale a una hora, a a un kilómetro. Perdón, cancelamos kilómetros con kilómetros y de esta manera ya pasamos los kilómetros a metros. Para convertir horas a segundos, recordamos que una hora son 3600 segundos. Cancelamos horas con horas y efectuamos la multiplicación. En este caso, me pide multiplicar 12. Vamos a hacer la multiplicación aquí en nuestro cuadro de Excel. 12 multiplicado por 1000 dividido entre 3600. Y nuestro resultado 3.33 periódico. Aquí tenemos 3.3 metros por segundo. La dirección del movimiento de la plataforma es perpendicular. Vemos aquí que la plataforma VP, en la velocidad de la plataforma, es perpendicular a la dirección del movimiento de la persona. VO es la velocidad de la persona, es decir, del observador. Por tanto, de la gráfica de la situación se puede ver que la velocidad V es la hipotenusa. Esta V es hipotenusa de un triángulo rectángulo. Nuestro triángulo rectángulo se completa de la siguiente manera, tomando este vector V0 y colocándolo justamente en la situación donde vamos a colocar aquí la flecha, donde nos indica que este V0 lo podemos ubicar en esta posición. Y de esta manera completamos nuestro triángulo rectángulo. Es por eso que decimos entonces que como V es la hipotenusa, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que la velocidad V es igual a esta velocidad 3.3 metros por segundo, que es la velocidad de la plataforma, elevado al cuadrado, más 2 metros por segundo, que es la velocidad del observador, elevado al cuadrado. Nuestra operación me da 3.9 metros por segundo. A continuación, para determinar la medida del ángulo alfa, tenemos que en el texto aparece tangente, que es la función trigonométrica o la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto VO sobre VP. VO es el cateto opuesto y VP es el cateto adyacente. Sin embargo, cuando reemplazan el texto, mire, VO es 2 metros por segundo, estamos de acuerdo, pero VP, que es la velocidad de la plataforma, serían 3.3 metros por segundo. Vemos este error aquí en el texto y lo vamos a corregir de la siguiente manera. Tangente será VO, 2 metros por segundo, dividido VP, que es 3.3 metros por segundo. Nuestra división nos da 0.606 sin unidades porque cancelamos metros por segundo con metros por segundo. Luego, para calcular alfa, que es el ángulo, aplicamos la función inversa, que es tangente a la menos 1. En nuestra calculadora, esa expresión se hace de la siguiente manera. Se escribe a tangente, que es tangente a la menos 1, o arco tangente de 0.606, que es el que tenemos acá. En el Excel debemos multiplicar por 180 y dividir entre pi porque este señor está en radianes y debo pasarlo a grados. Para pasar a grados multiplico por 180 grados, que equivale a un pi radian. Entonces de esa manera mi respuesta da 31.21. Si tienen calculadora normal, en su calculadora el resultado debe darle 31.21 grados. En conclusión, la persona se desplaza respecto a la vía con una velocidad de 3.9 metros por segundo en dirección determinada por el ángulo de 31.21 grados con respecto a la dirección del movimiento de la plataforma.
En nuestro texto de física también podemos analizar otro problema. Carlos se mueve en línea recta, estamos en la página 77, de esquina a esquina, de una plataforma en movimiento con velocidad constante, 2 metros por segundo. Vemos aquí la velocidad de Carlos, acá está, y de esquina a esquina. Obviamente este elemento será la plataforma, de color azul. La velocidad con que se mueve la plataforma es de 5 metros por segundo, hacia el este. Entonces, aquí tengo la velocidad de la plataforma hacia el este. Según los puntos cardinales, va al este. En la gráfica se representa la situación. ¿Qué debemos calcular? A, las componentes del vector velocidad de la plataforma. Luego, como la velocidad de la plataforma la podemos representar en un plano cartesiano de esta manera, entonces la velocidad de la plataforma, de acuerdo a nuestro gráfico, tiene una componente en el eje X de 5 metros por segundo, aquí la tenemos directamente en el eje X, y 0 en el eje Y. La velocidad de la plataforma en el eje Y es 0 porque solamente la plataforma se mueve en el eje X. Por tanto, el vector velocidad de la plataforma se puede representar con el punto 5,0, siendo 5 metros por segundo la velocidad en X y 0 metros por segundo la velocidad en Y. Correcto. La velocidad de Carlos en el eje X y en el eje Y, este es Carlos, entonces tendrá las siguientes componentes. Las componentes del vector velocidad de Carlos se descomponen de la siguiente manera. Esta velocidad de Carlos tiene un ángulo con respecto a la horizontal que son 37 grados y lo visualizamos en nuestro gráfico. El gráfico donde tenemos el movimiento de Carlos, aquí lo tenemos y veíamos que hay un ángulo de 37 grados. Ese ángulo nos va a servir para calcular las componentes de las velocidades de Carlos. ¿Cómo se obtiene? La velocidad de Carlos en el eje X es el signo negativo, nos lo da el eje X negativo, hacia donde se dirige Carlos en la plataforma con respecto a nuestro plano cartesiano. Coseno de 37 grados, que es el ángulo. Si multiplico 2 metros por segundo por el coseno de 37, que es 0,8, me da menos 1,6 metros por segundo. Lo puedo comprobar aquí en la calculadora de la misma manera. Entonces yo escribo igual a menos 2 multiplicado por el coseno de 37 grados. Como mi computador trabaja con radianes, entonces debo pasarlo a grados multiplicando por pi, en este caso, y dividido entre 180. Debo pasar a radianes, en este caso estoy pasando a radianes para que mi computador entienda. Y me dice menos 1,59, que es menos 1,6 metros por segundo. Y de igual manera, la velocidad de Carlos en el eje Y es multiplicar la velocidad de Carlos por el seno de 37. Y mire que ahora no es negativo porque en el eje Y Carlos se desplaza en el eje positivo. Lo vemos acá hacia arriba. Multiplico 2 metros por segundo por el seno de 37. Hago lo mismo en mi computador, entonces sería igual a 2 multiplicado por seno. Entonces aquí escribo seno, muy bien, abro paréntesis, 37 grados y nuevamente en mi computador multiplico por pi y divido entre 180 para convertir esa medida de grados a radianes, que es como trabaja mi computador. 1,20, que es 1,2 metros por segundo. Observe que las componentes en X le asignamos el signo menos, pues este indica la dirección negativa del eje X. Entonces la velocidad de Carlos viene representada por un vector, donde menos 1,6 metros por segundo es la velocidad en X y 1,2 metros por segundo es la velocidad en Y. Son las componentes medidas en metros por segundo. La suma de los vectores nos obliga entonces a considerar el vector de la plataforma y el vector velocidad de Carlos. Para hacer la suma, entonces lo hacemos sumando las respectivas componentes. Recordemos que la velocidad de la plataforma era 5,0 y la velocidad de Carlos menos 1,6, 1,2. Las componentes del vector están medidas en metros por segundo.
Este vector resultante se obtiene sumando la componente en X de la velocidad de la plataforma más la componente en X de la velocidad de Carlos. En este caso se haría una resta. La resta sería 5 menos 1.6. Entonces aquí tenemos que nuestro resultado es 3.4 como lo vemos acá. De la misma manera, se suma la componente en Y de la plataforma, que es 0 metros por segundo, con la componente en Y de la velocidad de Carlos, que sería 1.2. Y finalmente, con este vector resultante, obtenemos la velocidad de Carlos respecto a la vía, aplicando el teorema de Pitágoras. Como ya vimos, la velocidad de Carlos relacionada a la plataforma sería la resultante, que es 3.4 metros por segundo elevado al cuadrado, nuestra componente en X, más la componente en Y, 1.2 metros por segundo elevado al cuadrado. Nuestro resultado, 3.6. En mi calculadora, entonces recordamos que sería raíz cuadrada de la componente en X, 3.4 elevado al cuadrado, más la componente en Y, 1.2 elevado al cuadrado, cierro paréntesis. Y aquí debo utilizar siempre paréntesis, miremos acá en este caso, 3.60, que es la velocidad total. La dirección está determinada por el ángulo de la misma forma. Tangente del ángulo será la velocidad en Y, 1.2, siempre va la velocidad en Y 1.2 sobre la velocidad en X, que es 3.4. En este caso está muy bien hecho nuestro ejercicio. El resultado da 0.353. Verifiquemos siempre el resultado de la operación. Entonces yo voy a dividir 1.2 dividido 3.4. Eso me da 0.35, efectivamente, 35,3, aproximando el 29 al 3, muy bien. Y por lo tanto, el ángulo alfa es tangente a la menos 1 de 353. Vamos a hacerlo en mi calculadora nuevamente para recordar que sería a tangente de 0.353, cierro paréntesis, lo multiplico en este caso por 180, que son los grados, y lo divido entre pi para que me dé el resultado en grados, que en este caso necesito los grados. 19.44 grados, 19.4 grados. Mi resultado. En conclusión, la persona se mueve respecto a la vía con 3.6 metros por segundo en dirección de 19.4 hacia el noreste. De ejercicio, entonces vamos a practicar nuestro resultado haciendo una pequeña modificación a este enunciado. Entonces, vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a resolverlo de la siguiente forma. Carlos se mueve en línea recta de esquina a esquina en la plataforma en movimiento con velocidad constante, 2 metros por segundo. Pero ahora la velocidad con que se mueve la plataforma no va a ser 5 metros hacia el este. Entonces vamos a cambiar este vector velocidad y le vamos a colocar un vector velocidad hacia el norte, hacia el oeste, perdón, hacia el oeste. Entonces, nuestro gráfico para el problema que vamos a hacer a continuación tiene entonces la siguiente representación. Vamos a abrir aquí un documento de un Paint para entonces completar nuestra información. Exactamente lo mismo. Vamos a hacer la pequeña corrección de nuestro vector, pero entonces ahora recordemos que vamos a cambiar esa palabra este por la palabra norte. Entonces voy a borrar este vector de la velocidad de la plataforma aquí, justamente, y vamos a cambiar nuestro vector por otro vector. Entonces vamos a agregar un vector donde nos digan que la velocidad de la plataforma va al norte. Entonces la velocidad de la plataforma se dirige al norte. Aquí tenemos la velocidad y de la misma forma 5 metros por segundo. Amigos, hagan su ejercicio entonces en el cuaderno de física y están pendientes para que el profesor lo revise la próxima clase. Hasta luego muchachos, felicidades, que estén muy bien.